Hola, mi nombre es Linda Estefanía García Hernández, soy de la ficha 1578-687 del programa MESICE. En el día de hoy vamos a hablar acerca del uso y los componentes del multímetro, el montaje de un circuito en paralelo, calcular sus distintas magnitudes según el multímetro, el montaje de un circuito mixto, calcular sus distintas magnitudes según el multímetro y por último la ley de Kirchhoff de voltajes. Hola amigos, mi nombre es Laura. A continuación les vamos a presentar el funcionamiento de una protoboard y la ley de Watt, de Ohm y de Kirchhoff. La protoboard es una especie de tablero con orificios en la cual se pueden insertar componentes eléctricos como cables, resistencias, LED, etc. Esta nos sirve para simular circuitos ya sea en serie, paralelo o mixtos. La protoboard básicamente está dividida en tres regiones, la parte A, la parte B y la parte C, en donde la parte A es un canal central, la cual está localizada en la región de la mitad de la protoboard. La parte B, también llamada como buses, esta está localizada en ambos extremos, en donde las líneas no son continuas. La parte C donde representa y conduce sus líneas. Bueno, pues acá les voy a explicar el funcionamiento y los componentes del multímetro. En este caso se compone de dos cables de punta, como observamos. También se compone de bornes, en este caso son tres, una perilla que es para medir las magnitudes y una pantalla para medir los distintos resultados. Este es el cable negativo que siempre va a ir conectado a COM y este es el positivo que lo podemos conectar acá y acá para medir una suma mayor a 10 amperios. Dentro del funcionamiento podemos hallar como lo es voltaje directo, voltaje alterno, corriente directa, corriente alterna. Para hallar voltaje tenemos que girar la perilla hacia este lado y dependiendo del valor que tengamos lo colocamos en alguno de estos valores que podemos observar acá. En este caso se puede medir las resistencias dependiendo del valor, las hallamos y aquí podemos medir la continuidad si hay dentro del circuito y por último en esta parte medimos la intensidad ya sea en microamperios, miliamperios, también en miliamperios y esta parte es para medir ya más de 10 amperios. A continuación, para el voltaje colocamos, como lo explicó mi compañera anterior, en continuidad. Colocamos en el positivo, colocamos la punta ahora vamos para el negativo. Ahora vamos a simular un circuito en serie en el cual es aquel donde el elemento electrónico está conectado por una sola terminal. En este caso, mi elemento electrónico son tres resistencias, en la cual vamos a usar 82 kiloohmios. Vamos a utilizar 1 kiloohmio. Debemos de tener en cuenta que queden conectadas en el mismo orificio y mi tercera resistencia es de 390K. Tenemos nuestro circuito en serie. Procedemos a medir nuestras resistencias. Vamos con la primera resistencia. Tenemos que colocar el multímetro en ohmios. En este caso vamos a utilizar 200K para medir la primera resistencia.
resistencia. Vamos a medir nuestra segunda resistencia, que esta sería menor. Vamos a utilizar 220 kiloohmios para medir nuestra segunda resistencia, que es a un K. Vamos a medir nuestra tercera resistencia, que utilizamos 2000K, ya que es mayor. Ahora vamos a proceder a medir la resistencia total, que colocaríamos en la primera resistencia y una de las terminales. Nuestra resistencia total sería de 424 kiloohmios. Bueno, muchachos, en este circuito en serie, la ley de Ohm nos dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso, para hallar voltaje, debemos tener intensidad de la fuente por resistencia 1, por resistencia 2 o por resistencia 3, dependiendo qué voltaje quieren hallar. Yo les voy a explicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta nos dice que básicamente la resta de todos los voltajes tiene que dar cero. O sea, digamos, pues tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje 1 que nos dio, menos el voltaje 2 y menos el voltaje 3, nos tiene que dar cero. Ahora procedemos a medir el voltaje. Ahora procedemos a medir la intensidad. Ahora vamos a montar un circuito en paralelo en donde el componente eléctrico está unido por dos terminales. En este caso vamos a utilizar tres resistencias, la primera de 180 kiloohmios, la segunda de 6,2 kiloohmios y la tercera de 68 kiloohmios. Este sería nuestro circuito en paralelo. Bueno, procedemos a medir la resistencia 1. Colocamos el voltímetro en 200 kiloohmios y cada punta en un extremo de la resistencia. Aquí observamos cómo nos da 178,2. Ahora procedemos a hacer la medición de la resistencia 2. La cual nos da 6,1 kiloohmios. Por último realizamos la medición de la tercera resistencia, que nos da 67,2 kiloohmios. Ahora procedemos a medir la resistencia total con el multímetro. Colocamos las dos puntas en cada extremo, lo cual nos da 5,4 kiloohmios de resistencia total. Bueno, aquí podemos observar cómo es un circuito mixto, que es la combinación entre un circuito en serie y uno paralelo.
Las dos primeras resistencias son las que están unidas en paralelo y el cable que se ve de verde es el que hace el puente para conectar a las demás resistencias, donde hay dos en serie y dos en paralelo.